Fíjense, les decía que cuando hay falta de insulina, eso es la diabetes. La insulina es la llave que abre la puerta para que entre la glucosa y esa célula pueda comer, pueda alimentarse, pueda destituir, ¿no es cierto? Ahora, si no hay insulina, entonces la célula, el cuerpo pide insulina. Falta glucosa. Las células musculares, todas las células piden glucosa al cerebro. El cerebro recibe eso y como respuesta estimula ¿qué? El hambre, ¿no? Y la secreción de glucagón. ¿Por qué? ¿Para qué? Precisamente para producir glucosa, porque este cuerpo está pidiendo a gritos el hambre, quieren comer, pero no pueden porque la insulina no hay. Entonces, pero el cerebro interpreta que falta glucosa, por tanto, estimula el hambre y la secreción de glucagón. Eso va a producir el glucagón, glucogenólisis hepática, neoglucogénesis, lipólisis, todo eso produce más glucosa. Tanta glucosa que uno come, se digiere, se absorbe, pero no puede entrar a la célula porque no tiene insulina, produce hiperglicemia. Esa hiperglicemia va aumentando conforme pasa el tiempo, no hay insulina, por tanto, la hiperglicemia aumenta la osmolaridad, se hace con 300, 400 miliosmoles litro y tenemos osmoreceptores aquí en el hipotálamo. Entonces captan y como respuesta van a estimular la sed y uno empieza a tomar agua, cualquier cantidad. Ya tenemos entonces el hambre que es estimulada por precisamente la falta de insulina y eso se llama polifagia. Uno quiere comer todo, se llama polifagia. La sed, porque aumenta la osmolaridad, ¿ya? Se llama polidipsia. Y cuando la hiperglicemia aumenta a un punto de mayor a 200, empieza, la orina empieza hasta, perdón, la glucosa, hay tanta glucosa, hiperglicemia, que se empieza a salir por la orina y al salirse arrastra por ósmosis agua. Entonces, como hay 300, 400 de glucosa, entonces fíjense, por ósmosis va a arrastrar cualquier cantidad de agua y va a orinar cualquier cantidad de agua, entonces se va a deshidratar. Entonces se deshidrata, tiene más sed, toma agua, tiene hambre porque no le llega la glucosa. Entonces tenemos los tres signos de una diabetes: polifagia, polidipsia y poliuria. ¿Está entendido? ¿Está entendido? ¿Sí, entendido? Vamos a ver. Ya. Ahora, entonces aquí está. La hiperglicemia al pasar de 180 a 200 se llama el umbral renal de la glucosa. Aquí está, ¿no? Fíjense, este es el vaso, y ahí está la glucosa. Insulina no hay, hipoinsulinemia, la hiperglicemia, hay cualquier cantidad, hay hiperosmolaridad, y cuando está pasando por el riñón, fíjense, se va a la orina, pero arrastra agua, se llama diuresis osmótica, entonces hay poliuria, ¿ya? Entonces, esto siempre va a pasar, volviendo atrás, polifagia, mucha hambre, polidipsia, mucha sed y poliuria, mucho orín. Todo diabético tiene esto. El origen es esto, falta de insulina, nada más, ¿ya? Vamos adelante. Entonces, el umbral renal, ¿cuánto era? Aquí está, el umbral renal, 200 miligramos, ¿no? Entonces, 180 a 200, ya en la orina empieza a aparecer, perdón, la glucosa empieza a aparecer en la orina. Normalmente no hay glucosa en la orina, pero cuando hay hiperglicemia y sigue habiendo, entonces ya empieza a salirse por la orina y arrastra por ósmosis agua. Entonces se llama poliuria, mucha orina, cualquier cantidad de orina una persona. Entonces, fíjense, aquí tenemos, cuando nos alimentamos, entra la comida y se secreta en el páncreas la insulina. Entonces, tenemos ahí la glucosa e insulina y fíjense, si hubiera glucosa e insulina, entra, ¿no? No hay problema, entra, porque la insulina abre las puertas, fíjense, aquí está entrando los verdes se está formando en el hígado glucógeno, ¿no? Entonces, gracias a la insulina. Ahora, ¿qué pasa en la diabetes? Tenemos dos tipos, diabetes 1, diabetes 2. Diabetes 1, se destruye las células beta. Aquí en el páncreas tenemos células beta que producen insulina. Se destruye completamente.
se destruye, no hay células beta, no hay producción de insulina. Por tanto, uno come y no hay insulina. Fíjense, como no hay insulina, la glucosa va, pero no puede entrar. Aquí va, tampoco puede entrar, fíjense. Entonces, la célula está hambrienta. Fíjense, aquí estaba entrando, pero aquí no. Esa es la diabetes 1. No hay destrucción total de las células beta. La diabetes 2 es la diabetes del adulto. En el adulto, muchos de nuestros padres, tíos, hermanos, bueno, gente adulta tiene diabetes, ¿no? Y ahí tienes resistencia a la insulina. Fíjense, o falta insulina o tienes resistencia, una de dos. Uno come, la glucosa se absorbe y en la sangre, esto es la sangre, ¿no? En la sangre, el páncreas secreta insulina, entonces tenemos insulina, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Fíjense, aquí viene y se vuelve. Aquí viene, quiere entrar la glucosa y se vuelve, no entra. ¿Qué ha pasado si tiene insulina? Aquí en el primer caso, diabetes 1, no había insulina, por tanto había hiperglicemia. Aquí en la diabetes 2 del adulto hay insulina, pero no hace efecto. ¿Qué ha pasado? La llave se ha robado. Es una llave que no hace efecto. Muchas veces a mí me ha pasado que la llave, qué sé yo, se ha alterado, uno entra, ya no abre la puerta, ya no abre. Por más que uno quiera, no abre ya. Entonces, se ha robado la chapa y esa llave no funciona. Entonces, eso es la resistencia a la insulina. Hay insulina, pero no puede abrir la puerta y empieza a aumentar cualquier cantidad de glucosa, hiperglicemia, pero también insulina. Entonces, eso es la diabetes tipo 2. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No. Ya. Perfecto. Vamos a ver la cetoacidosis, ¿ya? Cuando hay una deficiencia absoluta o relativa de insulina, se produce la cetoacidosis. Fíjense, entonces cuando no hay una deficiencia de insulina, ¿no? Absoluta o relativa, pero avanzada, no hay insulina, no hay la llave que abra la puerta. Por tanto, ¿qué pasa? Se secreta glucagón porque el organismo sabe, pide comida y el sistema nervioso estimula la secreción de glucagón. El glucagón lo que va a hacer es producir glucosa con catabolismo. Entonces va al hígado y ¿qué? Como no hay glucosa, nada, el glucagón lo que hace es convertir cetonas. Bueno, ya como no hay glucosa, voy a convertir cetonas para que pueda vivir. Entonces se produce la cetogénesis. Hay producción de cetona y glucosa. Lo que haya, el glucagón va a hacer que se produzca también el glucógeno, produzca glucosa, también va a ser. Pero no es suficiente porque como no hay nada de insulina, entonces no es suficiente el glucógeno, entonces el glucagón empieza a convertir cetonas para que esa persona pueda vivir. Y vive un buen tiempo, ¿no? Pero no para siempre, porque mucha cetona se convierte en ácido, se llama cetoacidosis, como vamos a ver. Fíjense, aquí tenemos, normalmente en el alimento nosotros comemos grasa, comemos proteínas, comemos hidrato de carbono. ¿Ya? La célula utiliza los tres, pero más que todos los carbohidratos, la glucosa se convierte en acetilcoenzima A, en ácido cítrico y se produce la producción de energía. Un momentito, espérenme. ¿Sí? ¿A qué hora tienen que estar? No, por favor, deja de llamarme. Yo te voy a llamar cuando termine. Yo te voy a llamar cuando termine. Estoy pasando clases. Cuando termine te voy a llamar. Chao. Ya, entonces, repito. Cuando no hay glucosa, nada, porque no es cierto, no hay insulina. La insulina produce la glucosa y lo convierte en energía. Entonces empezamos a usar la grasa. No hay insulina. La insulina abre la puerta de la glucosa. Entonces, esta parte ya no se produce, sino que esta parte de la grasa, porque la proteína después, primero toda la grasita que tenemos en nuestro cuerpo se deshace. Hay lipólisis y después de esto se produce esto. Entonces,
por el glucagón. El glucagón utiliza toda la grasa para producir energía. Pero eso va a producir, ¿qué? Cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos, en principio, suplen la energía. El cuerpo puede vivir, esa persona no se muere todavía. Pero como no hay nada de insulina, no hay nada de glucosa, se produce más porque el cuerpo tiene hambre, quiere más, no es suficiente el cuerpo cetónico, entonces se produce más catabolismo, más grasa, se brinca la proteína y se produce ya cetoacidosis. Eso está explicado aquí. Aquí van a ustedes leer, fíjense, se produce cetoacidosis. ¿Por qué cetoacidosis? Porque los cuerpos cetónicos desprenden ion hidrógeno y se produce acidosis. Y como es producto de los cuerpos cetónicos, se llama cetoacidosis. Entonces, aquí está explicado, ¿ya? Aumento de glucosa, glucosuria y es una diabetes. Como no hay insulina, las hormonas, el glucagón y el cortisol activan la degradación de la grasa. Fíjense, se va a activar triglicéridos, glicerol, ácidos grasos, van a ir al hígado y van a conformar cuerpos cetónicos, ¿no es cierto? Las hormonas van a ayudar a que estos cuerpos cetónicos se produzcan más porque el cuerpo pide energía. Como no hay nada de insulina porque es diabético, entonces utilizan todo lo que hay en el cuerpo, que son las grasas, y son lo que hacen el cuerpo cetónico. Cuando hay mucho ácido hidroxibutírico, acetoacético y acetona, entonces la cetonemia produce acidosis, se llama cetoacidosis. Esto es fatal. Todos los niños de acidosis diabética, o sea, perdón, la diabetes juvenil o infantil, muchos se mueren porque llegan con cetoacidosis grave, ¿no? Entonces, fíjense, aquí está la cetoacidosis diabética, ¿no? Diabetes mellitus tipo 1, que es la diabetes del niño, la diabetes infantil. No hay insulina por destrucción de las células beta, se destruyen. Por tanto, el glucagón aumenta, catecolaminas, el cortisol, en un intento de mantener la vida. ¿Qué? Le brincan a la grasa. La grasa se convierte en cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos dan ATP. Pero como el cuerpo sigue pidiendo energía, entonces hay cualquier cantidad de... Toda la grasa de un saque lo convierten en cuerpos cetónicos y esos cuerpos cetónicos ya como ya no son usados, hay una acumulación y despiden ácidos. Porque en tanto el cuerpo cetónico, digamos, estas 4 moléculas se lo usa, entonces no hay ningún ácido porque eso produce ATP. Pero como producen mucho cuerpo cetónico, ya no se usa todo, entonces el resto se convierte en despiden ácidos. Ese ácido se va a convertir en CO2, la persona tiene una respiración, ustedes saben, la frecuencia respiratoria aumenta, la respiración de Kussmaul se llama en el diabético, y empieza a haber eliminación por la orina, ¿no? Entonces hay una deshidratación porque se elimina cualquier cantidad de cetonas por la orina y generalmente glucosa, pero esta glucosa no es producto de este metabolismo, es producto de lo que el niño come y no se usa nada, entonces esa glucosa se elimina también. Entonces tenemos hiperglicemia, lo que come no se puede usar porque no hay nada de insulina, lo eliminamos nomás, comemos para eliminarlo, hay cetonuria en la orina y también hay glucosa en la orina, entonces los dos. Y en el cuerpo que hay acidosis, se llama cetoacidosis diabética. ¿Quién no ha entendido? ¿Quién no ha entendido? ¿Quién no entendió? Entendido, doctor. Está bien, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna No, pregunta? doctor. Ya, ese Pedro no está, debía estar aquí, me está Doctor, una preguntando. consulta. Dime, Entendí dime. todo. Solamente puedo volver a repetir qué pasa cuando a través del torrente va a llegar a los riñones. ¿Puede explicarlo ahí, por favor? Vamos a volver atrás. Aquí no, aquí no, aquí sí. Mira, la persona no tiene insulina, por tanto, la glucosa se absorbe. O sea, no está aquí esto, aquí está. ¿Dónde está? Aquí, no.
No. Me estoy confundiendo. Ahorita te digo. ¿Dónde están mis dibujitos de...? Aquí, fíjense. Entonces, uno come. En la diabetes, uno come. Entonces, se absorbe la glucosa porque aquí tenemos nosotros, el intestino absorbe, tiene apetito, entonces se absorbe la glucosa a la sangre. Esto es la sangre. Entonces, en el vaso sanguíneo hay cualquier cantidad de glucosa, distribuye, pero no hay insulina. ¿Dónde está la insulina? No hay. Aquí la insulina secreta insulina y aquí no hay nada. El páncreas, mira, no secreta nada. Entonces, la glucosa no puede entrar porque no hay la llave. Entonces, ¿qué hace esta glucosa? Está circulando, aumentando la osmolaridad, porque cualquier cantidad. Entonces, como esta glucosa no se puede usar, aumenta la osmolaridad y sube más de 200 miligramos en la sangre, y sucede esto que estamos viendo aquí, ¿no es cierto? Sucede esto, ¿no? La glicemia aumentada, el umbral es de 180 a 200, se sale de 250, se sale 50, 300 se sale 100, 400 se sale de 200. Entonces, todas estas moléculas de glucosa traen agua por ósmosis y tenemos poliuria, ¿no? Cualquier cantidad de orina que se produce. Eso es lo que te he entendido que no has entendido. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo, Ya, doctor. sigamos adelante. Ahora, Doctor, yo tengo una pregunta. dime. ¿Por qué las células del cuerpo generan resistencia a la insulina? Porque se producen las adipocinas, adipocitoquinas. Las adipocitoquinas, fíjense, las células no responden a la insulina, ¿no? La glucosa trata de ser utilizada. Entonces, el organismo, en un intento de captar a la glucosa, empieza a secretar una citoquina proinflamatoria que se llama las adipocitoquinas. Estas adipocitoquinas bloquean la señal de la insulina y dan resistencia. Aquí tenemos, pues, fíjense, la insulina. Aquí está el receptor de insulina, ¿no es cierto? Y una vez que se conecta a su receptor, se abre la puerta y entra la glucosa, ¿no es cierto? Pero en la resistencia de la insulina, las adipoquinas van a arruinar el receptor, ¿no? Lo ocupan ahí, no precisamente arruinan, pero en una palabra ya esto está fregado porque está ahí las adipoquinas y la glucosa ya no puede entrar. Entonces, la glucosa, con esta llave, fíjense, cuando la insulina entra a su cerrojo, se abre la puerta. En este caso ya no. Entonces, esta resistencia está provocada por los adipocitoquinas. La glucosa no entra, hay insulina. O sea, esto que están viendo es insulina. Aquí había una molécula de insulina para que la glucosa entre. Pero aquí tenemos cualquier cantidad de insulina y la glucosa no puede entrar porque no hace efecto. Va a su receptor y en su receptor está, en una palabra, anómalo, ¿no? Por las adipocitoquinas, ¿ya? Entonces, fíjense, nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos la metformina que viene aquí, va a liberar de las adipocitoquinas, entonces se puede abrir la glucosa. Es una forma de tratar. La metformina es un medicamento que vuelve a activar los receptores y se puede volver a captar glucosa por la célula. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta. Doctor, ¿por qué el cuerpo reaccionaría así? Porque el cuerpo, nosotros en el cuerpo, generalmente eso sucede en los gordos, ¿no? Uno come demasiado, ¿no es cierto? Entonces, el cuerpo come demasiado, hay una respuesta mayor de insulinas. Esa respuesta mayor de insulinas trata de captar la glucosa y como no puede, va a la grasa. En la grasa aumenta la grasa, se hace gordo, pero cuando se hace gordo sigue habiendo insulina. Se eleva una hormona que se llama la testosterona y la testosterona va a bloquear, va a estimular la secreción en el tejido adiposo de las adipocitoquinas. Estas son las que van a provocar finalmente la resistencia y no va a poder entrar la glucosa y eso produce la resistencia. Ahora, ¿nosotros qué hacemos? Le damos la metformina que activa esto
entonces la glucosa puede volver a entrar. Y es un medicamento excelente, la metformina, como vamos a ver ahorita. Vamos a darle adelante. Doctor, entonces, ¿la diabetes tipo 2 tiene tratamiento? Tiene tratamiento. La diabetes tipo 2 tiene tratamiento. Ahorita vamos a ver el tratamiento fisiológico que se puede dar. La diabetes 1, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Cuál sería? Aplicarle insulina. Darle la insulina, no hay otra porque no tiene nada. En la diabetes 2 hay insulina, solo que no funciona. Entonces le damos un que va a activar los receptores. Pero en la diabetes 1 hay que darle insulina. Son pacientes que dependen totalmente de la insulina, ¿ya? Vamos a ver las incretinas, son hormonas que se ponen en el intestino para precisamente la absorción de glucosa, ¿no? Aquí tenemos mejor con el dibujito, no come, el intestino secreta las incretinas, que son hormonas que van a estimular en las células beta la liberación de insulina para la captación de glucosa, eso son las incretinas. Y al mismo tiempo estas incretinas van a inhibir la liberación de glucagón. Entonces, esas incretinas nos hacen un favor, tanto en una fisiología normal como inclusive cuando uno está enfermo, porque al estimular la captación de la glucosa e inhibir el glucagón, entonces está, por decir, está haciendo un tratamiento contra una diabetes. Por eso se usa actualmente las incretinas. Tenemos dos, el GLP-1 y el DPP-4. Entonces, el de mayor acción es el GLP-1. Ustedes van a ver con calmita, van a leer. Eso es simplemente para estimular la liberación de insulina y aumentar la captación de glucosa. Eso normalmente pasa. Ustedes y yo tenemos las incretinas, pero ahora se está usando como un tratamiento para mejorar, para coadyuvar el tratamiento de la diabetes, ¿ya? La hemoglobina glucosilada es cuando uno tiene la glucosa está circulando en la sangre, la hemoglobina es captada por la glucosa es captada por la hemoglobina. Ustedes saben que el glóbulo rojo tiene hemoglobina. Entonces la glucosa es captada, se une a la glucosa y forma la hemoglobina glucosilada. Y este es un valor incalculable para ver cómo está una persona. La hemoglobina glucosilada normalmente es siempre menos del 5.7%. Entonces, se pide hemoglobina glucosilada, el laboratorio tiene 5. Ah, está bien. Tiene 4, excelente. Pero tiene 6, ya prediabetes, ya, ¿no? Tiene 7, diabetes. Entonces, la hemoglobina glucosilada es algo funcional. Normalmente la glucosa se pega, porque están los dos juntos en la sangre, y la hemoglobina tiene la propiedad de captar la glucosa y formar la hemoglobina glucosilada. Lo normal, repito, es el 5%, 5.100%, menos al 5.7%. Pero cuando hay mucha glucosa, entonces, por mayor saturación de glucosa, hay más hemoglobina captada, por tanto, aumenta a 6, a 7, a 8, entonces eso es diabetes, ¿ya? Entonces, por eso, esta hemoglobina glucosilada es un laboratorio que nos ayuda a controlar. Si un paciente que es diabético tenía 6 o 7 de hemoglobina glucosilada, hacemos tratamiento, luego se baja a 5, ah, qué lindo, entonces sabemos que está yendo bien el tratamiento. Ayuda a controlar. Aquí tenemos lo que me estaban preguntando. Fíjense, la diabetes tipo 2, en la diabetes tipo 2 hay secreción de insulina, ¿ya? Y el hígado también el hígado está en buen estado, puede producir también glucógeno. Pero lo que está fallando es la resistencia. Aquí están fallando la captación de glucosa en los tejidos. Entonces es diabetes tipo 2. Entonces aquí un diabético tipo 2 puede tener grasa o no puede tener grasa. Sí, puede tener. No, ¿Por qué? Sí, doctor. ¿Por qué? ¿Por qué puede tener grasa un diabético tipo 2? No escuché. ¿Ah? Porque igual la glucosa, o sea, la insulina y la glucosa igual se pueden terminar uniendo a lo que son los lípidos.
Tejido, Porque adiposo. la insulina produce grasa, así de sencillo. Si hay insulina, hay grasa. Si no hay insulina, no hay grasa. Entonces, un gordo, aunque tenga resistencia, tiene insulina. ¿Por qué? Porque hay grasa. ¿Esa grasa de dónde se ha formado? De la captación de glucosa. Entonces, eso tiene que ser sencillo para ustedes, ¿no es cierto? Un gordo tiene insulina. Por eso decimos que es resistencia, porque si está con diabetes y es gordo, es que hay resistencia, hay insulina. Por eso es gordo. Entonces, ahí nosotros podemos ver que es aquí el problema. El problema de la diabetes 2 generalmente es aquí. A veces hay déficit en los viejitos ya. Cuando están 10, 20 años con diabetes, puede haber déficit. El páncreas ya empieza a deprimir su producción. Pero cuando son jóvenes, generalmente es esto. Después viene el déficit beta secretor. Entonces nosotros vamos a brincarle a esto y a esto. Y esto indirectamente, porque el hígado está bien, va produciendo el glucógeno. Entonces, el tratamiento se hace. Si el paciente, aquí está, fíjense, si el paciente tiene insulinoresistencia, nosotros vamos a, volviendo atrás, vamos a captar vamos a mejorar la captación de glucosa en las células con este producto que se llama la metformina y las tiazolidinodionas, ¿ya? Ahí están sus nombres. Aumenta la sensibilidad, los receptores se mejoran, entonces el paciente puede mejorar su diabetes. Pero si el paciente está siendo flojito en la secreción, vamos a estimular la secreción de insulina con las sulfonilurias. Entonces, estas van a estimular la secreción. Generalmente en los adultos se hace esto y esto, los dos juntos, ¿no? ¿Por qué? Estimulamos la secreción y disminuimos la insulinoresistencia. Entonces, este es el tratamiento de los adultos. La metformina no solamente actúa aquí, también actúa en la producción hepática excedentaria en el hígado. Entonces, este medicamento de la metformina hoy por hoy es el más utilizado, pero también se usa mucho las sulfonilurias, ¿ya? Ahora, en la absorción de azúcares tenemos la carbosa que se usa también, pero de especialidad, casi no se usa a nivel general eso. Eso va a absorber los azúcares. En los niños, en la diabetes tipo 2, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento de los niños en la diabetes tipo 1? ¿Inyectar insulina? Inyectar Dar insulina. insulina. Eso es todo. No hay nada que hacer con las resistencias, nada, ni estimular la secreción, ¿por qué? Porque está destruido las células beta, por tanto hay que dar insulina, ¿ya? Este es mi resumencito, ahí termino. Les voy a hacer llegar el resumen más tarde. Justo ahora tengo una actividad en esta casa que no me dejan vivir, van a disculpar las interrupciones, pero creo que hemos terminado. Vamos a dar examen de esto. Les voy a dar, miren, vamos a volver un repasito. Fíjense, vamos a volver al principio. Para que ustedes, aquí está. Esto vamos a dar examen, esto. Hasta hemos avanzado las células, las hormonas, hemos avanzado el hipotálamo, hemos avanzado las hormonas liberadoras y las hormonas de la hipófisis. Esto hemos visto levemente los efectos de la hormona de crecimiento, también la hormona general, la prolactina, ¿no es cierto? Lo que produce la CTH, TSH en general. Esto lo el MELA también es parte funcional de lo que produce el aumento de la prolactina. Ya. Entonces, luego esto ya no, tiroides ya no, esto les va a pasar, pero es para que ustedes lo lean para su defensa cuando estén el próximo año. Y esto no, esta parte no, esto vamos a avanzar ya. O sea, cortisol, todo, desde aquí, desde aquí. Desde aquí hasta el final, porque de aquí viene cortisol y de ahí viene páncreas, ¿ya? Entonces, bien eso. De esas tres vamos a dar mañana, no mañana, el lunes, los jóvenes a la 1:20 tenemos en nuestra sala normal el paralelo 1. Y de esto vamos a dar a las 3, que puede ser a la 1:20, y ahorita quiere que me digan, a la 1:20 el grupo 2, el martes. ¿Podrían dar a la 1:20?
Doctor, yo consulté y la mayoría lo quiere para las 3 de la tarde nomás. Pucha, es un problema, pues no hay aula. No hay aula, no sé qué vamos a hacer. Pero bueno, la única forma que vamos a dar a las 3 sería no 3 porque tengo reunión no, el martes no tengo. Podemos dar a las 3, pero no sé qué vamos a hacer. Estaba pensando irnos al comedor, pero en último caso eso, ¿no? En último caso, porque no hay aula. Por favor, traten. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no pueden dar a la 1:20? La única opción sería que tengan otro examen a esa hora. Hola. Bueno, no me dijeron por qué. O sea, yo solo hice la encuesta de que si querían a las 1:20 o a las Ya, 3. a ver, La voy a mayoría hablar votó. con Saúl, contigo y con varios. Si no hay ningún examen a la 1, a las 12, vamos a hacer a la 1 porque ahí tenemos un aula, a la 1:20, ¿ya? El día martes. Y si me demuestran que hay un examen a las 12, que no, entonces en ese caso va a ser a las 3. ¿Listo? Eso diles, por favor, con Saúl y mañana pásenme para asegurar porque el aula está ahí. A la 1:20 tenemos un aula. Bueno, no es más. Jóvenes, ha sido un placer. Espero que hayan aprendido algo. Nos veríamos conmigo en el examen nomás el lunes con el paralelo 1 y el paralelo 2 el martes. Chao, chao, jóvenes. ¿Cuáles son Adiós. los- Doctor, disculpe una pregunta, buenas noches. Pregunto Sí, dime. por mí, me dicen mis compañeros, soy Aguilera. ¿Qué preguntas? Me dijeron mis compañeros que pregunta? pregunto por mí ahorita. No había ingresado todavía a la clase, estaba en clase de inglés. Ya, ¿cuál es la pregunta que tienes? No, me dijeron mis compañeros que usted preguntó ahorita por mí en la clase. No, yo he preguntado al examen del martes. A la 1:20 tenemos un aula y quiero que aprovechemos eso. Pásense la voz y si es Está bien. positivo, confírmenme más tarde o mañana para que yo al colega que me está dando esa aula le diga que sí, por favor, ¿ya?